esto sí, póngale comillas. Van a estar Liliana Olivero, Roberto Cornet, Marcelo Tobriño y Luis Vanela aquí en Canal C y en la Mesa de Diálogo Córdoba. Presentamos al candidato a diputado nacional del Frente Cívico y Social, el doctor Ernesto Martínez. Doctor, gracias por venir. Gracias por invitarme, Ricardo. Doctor, hay una fuerte campaña, digamos, virulenta, que se ha desencadenado en estos últimos 10 días, tratando de alguna manera de erosionar la popularidad o al menos la intención de voto que la mayoría de las encuestas dan como ganador al doctor Luis Juez. ¿Cuánto puede perjudicarlo esto? ¿Cómo lo están observando? ¿Cómo lo miden desde el punto de vista de la sensación con la sociedad en sí misma? No, yo creo que está muy consolidado lo de Juez y mucho más en el sentimiento popular. Pero lo que nos preocupa es la forma patológica de hacer política. No solo en Córdoba, sino también en todo el país, en la provincia de Buenos Aires. Lo del kirchnerismo es grave. Si hasta manipular un juez como Fallonato Márquez, ampliamente cuestionado, para que al señor de Narváez lo lleve a las cámaras de televisión en juzgamiento, como en este momento implementar alguna cosa que haga el fiscal Marijuán, el muñequito de torta ese que vino a allanar la Municipalidad de Córdoba para tratar de complicar a nuestro candidato. En definitiva, esas cosas no sirven, la gente se da cuenta que se trata de manotazos de ahogado, maniobras de campaña y termina con un efecto boomerang. Pero no deja de indignar que todavía la política argentina se siga manejando en esos términos. ¿Ustedes están seguros de que lo de Marijuán va a desencadenarse en los próximos días? A lo mejor mañana, no tenga la menor duda, es un empleadito del gobierno nacional. Con mucho miedo, por supuesto, lo único que le doy a favor, no en el sentido de justificarlo, porque todo magistrado debe ser independiente de conciencia, primero que nadie, y obrar en consecuencia. Pero hay un Consejo de la Magistratura digitado por el Poder Ejecutivo Nacional que hace y deshace a su antojo. Quiere decir que el que no cumple con lo que ellos dicen seguramente deja de ser magistrado. Tal vez sea la única excusa, a mí no me alcanza, un juez no puede estar pendiente de esas cosas, pero los llevan de un lado para otro. ¿Ustedes consideran que no hay pruebas suficientes para imputarlo a juez o para...? No existe, no puede describir un hecho. Yo fui asesor letrado de la municipalidad cuando esos fondos llegaron. Entonces sé absolutamente del modo que se gastaron lo que se gastó y del modo que se devolvió lo que no se podía gastar. Por ejemplo, el dragado alrededor de la isla de Los Patos, donde dictaminé que era una parte que correspondía a la provincia, por lo tanto la municipalidad no podía hacer ninguna intervención en ese espacio y se devolvió el dinero. Doctor, ¿no hacen publicidad o no tienen publicidad? ¿No tienen plata o es parte de una estrategia? No tenemos un peso. Lamentablemente, si no, podríamos hacer publicidad en su programa. No estoy hablando de mi programa, lo que quiero que se lo merece. Lo que quiero decir concretamente es que no veo una disposición del Frente Cívico y Social para poder hacer publicidad. Nos sobra voluntad y nos falta todo el dinero. A las otras fuerzas les sobra la plata. Algunos por motivaciones que entendemos y otros no. Cuando uno presenció el debate el día domingo, notó mucha chatura, una cuestión muy... diría plana, anómica. ¿Por qué? Yo traté de hacer mis propuestas. Creo que a lo mejor aquello que usted visualiza como chatura es un esfuerzo de todos los participantes por un nivel de respeto que no se venía dando en la política argentina, que está crispada con Kirchner a la cabeza, que se dedica a irritar permanentemente tanto a la sociedad como a sus adversarios. Y Córdoba, que también viene con sus problemas desde bastante tiempo atrás. Por eso creo que todos hicimos un esfuerzo para que los tonos fueran, si usted quiere, medianos. En mi caso, le insisto, no traté de ser anómico. Si usted repasa mi intervención, rescatará una propuesta de reforma constitucional que tiene mucho que ver con la historia, que es lo que usted hablaba, el problema de la CIDE, la cuestión de las retenciones explicada con un poco de simpleza, pero también en profundidad, una idea del modelo económico que posiblemente el profesor Blanco podrá referirse seguidamente, pero nada en el aire, nada en el aire. Tal vez mi tono normal, que puede condecir más con una persona que trata de estudiar los temas que con aquel que políticamente hace de su intervención una actuación casi teatral, transforme lo nuestro en anodino y lo de los otros en
¿Sabe vibrante. qué? Yo ¿Sabe no qué? comparto eso, y menos en este tipo de programa. En definitiva, sé que lo ve gente y gente culturalmente formada, con lo cual le puedo decir, no llega a ser un programa de culto que no lo ve nadie, pero sí aquel que lo ve usted rinde culto. Entonces yo no me dirijo a un público para hablar agitando brazos y gritando fuerte y llenando de palabras la boca rápido. Me parece que hay que hablar un poco y lo equilibra justo. lo de juez, es decir, la personalidad de juez la que equilibra usted, en ese caso. Y el periodista es usted. Doctor, yo le decía a Mestre, y no sé si va a compartir conmigo, digo, quizás a lo mejor salvo las propuestas diferenciadoras que puede haber existido en el debate, hay una horizontalidad en cuanto al resto de las propuestas. Es decir, da la impresión de que todo el mundo va a proponer lo mismo en beneficio de engrandecimiento de los cordobeses. Digo, ¿lo nota eso o ustedes van con la reforma constitucional, van con Sí lo noto, pero eso hay que darle respuesta. Hay un primer punto, usted bien dijo, no se sabe cómo sale la elección. Kirchner puede retener, ganando el Gran Buenos Aires, fundamentalmente la tercera sección electoral, que es La Matanza, Quilmes, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, 3 de febrero, Ezeiza, Berazategui, Florencio Varela, puede ganar el país con eso, con poco, pero con eso. Es peligroso. Hay que hacer el mayor esfuerzo posible para que ello no ocurra. Y si no se llega a una mayoría parlamentaria, por lo menos hay que asegurar que el rey de la Argentina no tenga quórum, que es un recurso parlamentario que usted muy bien conoce. Y si no tiene quórum, también va a tener que bajar a negociar, porque también sabe arrugar y sabe que en algún momento dado, si quiere que su esposa protocolarmente siga gobernando, tiene que achicar en algunas cosas. Ahora, doctor, usted sabe, y lo hablamos también con Mestre, y lo quiero charlar con usted, sabido de que la situación en la que están las provincias de Córdoba, las provincias fundamentalmente en el caso de la provincia de Córdoba, son realmente preocupantes y bastante dificultosas desde el punto de vista financiero. Es decir, me da la impresión de que va a ser muy difícil de que quienes se quieran oponer concretamente al gobierno nacional puedan tener asistencia financiera, salvo que al gobierno ya no le quede absolutamente más nada. Yo decía, todavía le queda los fondos del ANSES. Está bien, pero es un juego de ida y vuelta. Si el gobierno carece de fondos y necesita de una nueva delegación de poderes, de mantener las retenciones en el estado actual para hacerse de caja, de manejar discrecionalmente los fondos del ANSES para inventar obras públicas en sus beneficios, también esta falta de posibilidad de legislar lo tiene que llevar a un consenso que no quiere, porque es absolutamente enemigo del diálogo, pero va a tener que ir a un acuerdo obligado. Hay provincias que estructuralmente están mal, hay provincias que en algún momento se dijo que eran casi inviables, hay otras que han sido mejor administradas, como el caso de Santa Fe, y hay otras pésimamente llevadas adelante, como el caso de Córdoba, que alcanzan una deuda de 13.000 millones de pesos. Cada una es un caso en particular. En Córdoba se habla Unión por Córdoba, de un nuevo acuerdo fiscal. No hay acuerdo posible con este matrimonio sin poder político. Y el poder político no lo va a tener Córdoba aisladamente, se demostró en el último cuarto de siglo, cada vez que hablaban de la isla cordobesa terminó hundida. El acuerdo político tiene que pasar por la recuperación del poder federal por parte del conjunto de las provincias. Por eso nosotros proponemos desconurbanizar a la Argentina. Entiéndase lo siguiente, no puede ser que quien domina el Gran Buenos Aires y le suma a eso 2 o 3 o 4 provincias pobres, sea el dueño de la caja y del poder nacional. Porque eso sojuzga inmediatamente a todas las provincias. Y esto tiene un origen, no es que no haya responsables. El bipartidismo, que en pos de la reelección de Menem acordó el Pacto de Olivos, suprimió el colegio electoral. Y además de suprimir el colegio electoral, y en esto es responsable un político cabal, como Ramón Mestre Padre, Oscar Aguad, que fue también constituyente, los que fueron, por supuesto, por el justicialismo, además de suprimir el colegio electoral, se olvidaron de la caja. Y los derechos aduaneros, los derechos de exportación que venían desde el siglo XIX, en la Constitución del 53, para sufragar del Estado, los gastos del Estado Nacional, que no eran tan importantes hasta la década del 30, quedaron en poder de la Caja Nacional. Entonces sumaron caja para el gobierno central y